Hoy en el estudio nos acompaña Cecilia Armengol Alonso. Ella es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Cecilia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Erika, muy buenas noches, ¿qué tal? Cecilia, la primera sala ha emitido varios criterios que tienen que ver con el divorcio incausado. Uno de ellos fue un amparo directo en revisión, el número 5339/2015 que tú proyectaste. Por favor, Cecilia, platícanos un poco de este caso. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, este caso es un ejemplo muy eficiente respecto a cómo operan los criterios en este caso, de la primera sala, en torno al respeto al derecho de la libre autodeterminación de la persona. Te comento, los hechos de este asunto derivan de una acción de divorcio que se presenta en el estado de Tabasco, en donde el esposo, que ya no desea permanecer unido en matrimonio, presenta su acción de divorcio invocando dos causales del Código Civil. Una de ellas es la separación del hogar conyugal por más de un año y otra es la sevicia y los malos tratos. El juez familiar determina que es procedente la acción de divorcio y la concede por la causal de separación de más de un año. En la apelación viene, en este caso, la mujer, y ella pretende demostrar que no existe, que no está comprobada la causal de divorcio porque no existe esa separación por más de un año. ¿Qué sucede? En este caso, la sala de apelación, que se convierte en la sala responsable para efectos de amparo, utilizando un criterio plenario de la Corte que se estableció desde 2011, en el sentido que las autoridades judiciales, si bien no pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes, en términos del primero constitucional, sí pueden inaplicar preceptos legales cuando estos resulten contrarios a principios constitucionales o convencionales, esto es, los derivados de instrumentos internacionales. Entonces la sala lo que hace es reconoce que hay un derecho constitucional a la libre determinación de la persona y determina que no es necesario en este juicio demostrar si existe o no una causa para invocar el divorcio, porque en este caso lo que privilegia es la voluntad del actor para separarse del matrimonio. Entonces, esta sentencia es la que es materia del amparo. En este caso viene la excónyuge a reclamar que fue indebido el ejercicio de convencionalidad ex oficio que realiza, en este caso, la sala responsable. El asunto llega hasta la primera sala de revisión y la pregunta es básicamente revisar si las autoridades judiciales de instancia, que no son propiamente de un control constitucional oficioso, pueden desaplicar normas para proteger derechos fundamentales, como lo es en este caso la libre determinación de la voluntad personal. Para ello, la Corte también reitera un criterio que se estableció por contradicción de tesis, en el sentido de que todas las causales de divorcio resultan inconstitucionales porque contravienen la libre autodeterminación de la persona y la dignidad humana. Porque si bien para contraer matrimonio es necesario el acuerdo de dos voluntades, basta una sola voluntad para que se rompa el vínculo matrimonial y no es posible exigir a quien no quiere permanecer en el matrimonio tener que demostrar alguna causal, en este caso una causal sanción o de remedio para disolver el vínculo matrimonial. Y bueno, básicamente esto es lo que resuelve la Corte. Con esto, por lo que me comentas, se reitera entonces este criterio que ya se había mencionado de que se debe de respetar el derecho a la libre autodeterminación. Es decir, no hay nada que obligue a permanecer, a que dos personas permanezcan juntas si ya no lo desean. Así es. De hecho, en este asunto lo que se refleja es el estudio de un argumento muy importante que plantea la recurrente, y ella dice: ¿por qué nada más ha de respetarse la voluntad del actor, en este caso, quien ya no quiere permanecer en el matrimonio, si es también mi voluntad que se mantenga el vínculo matrimonial? Y se responde en el sentido de que no es posible, digamos, amarrar a quien no desea estar en matrimonio, primeramente porque también existe un principio de protección a la familia. Y el exigir que una persona permanezca en una relación, un vínculo personal como es el matrimonio, en donde se establecen lazos filiales y de cooperación y de solidaridad, no es posible exigir que se mantenga, si ya no es voluntad de la persona proseguir con los fines del matrimonio, que es el apoyo mutuo y la solidaridad. Entonces se reconoce que si
una persona ya no desea permanecer en el matrimonio, finalmente el vínculo está roto y esa ruptura es lo que provoca que deba privilegiarse, en este caso, la voluntad de quien ya desea salir del vínculo matrimonial. Cecilia, ¿y qué pasa cuando hay hijos? Es decir, ya la primera sala emitió un criterio que protege el que pueda darse una disolución del matrimonio de manera mucho más sencilla, pero ¿cómo se protegen los intereses de los menores? Qué bueno que lo preguntas porque específicamente este caso tiene una particularidad, que el matrimonio que pidió, bueno, la persona que pidió la disolución de ese matrimonio no tuvieron hijos, entonces esa parte realmente no fungió como parte argumentativa de la sentencia. No obstante, en algunos otros asuntos e incluso en la contradicción de tesis 74/2014, de donde deriva el criterio de que todas las causales que establecen el divorcio son inconstitucionales, no importa de qué código estatal estemos hablando, se estableció que si bien ha de privilegiarse el derecho a la libre autodeterminación de quien desea disolver el matrimonio, no por ello el juzgador debe de olvidarse de otras cuestiones que impactan con el divorcio, como lo es la disolución de la sociedad patrimonial del matrimonio, la guardia y custodia de los hijos e incluso los alimentos que se deben entre los cónyuges. También debo comentarte que existe otro criterio de la sala establecido por contradicción de tesis, en el que una vez que la sala reconoce que no existe posibilidad de invocar una causal para reconocer quién va a ser el cónyuge inocente y quién el cónyuge culpable, entonces tenemos ahí la otra pregunta de qué va a pasar con los alimentos, porque usualmente las causales de divorcio seguían entonces a quien había de imponerse la sanción del pago de alimentos al cónyuge que resultó inocente. Ahora que ya no hay ese calificativo entre los excónyuges, el criterio de la sala establece que no hay que mirar entonces ya a las culpabilidades o a quién causó el divorcio, sino más bien para establecer los alimentos, seguir el principio de la misma institución que establece que los alimentos han de darse a quien en realidad los necesita, de acuerdo a las posibilidades de quien ha de otorgarlos. Entonces, en este caso, el juzgador lo que debe de mirar es la situación particular de ese matrimonio en disolución y verificar quién o cuál de los cónyuges es el que requiere los alimentos, quién está en posibilidad de darlos. Usualmente la duración de la pensión de alimentos por causa de divorcio es en la misma proporción a la duración del matrimonio. Digamos, el matrimonio fue de 3 años, pues habrá quizá de otorgarse por un plazo similar, y tratándose de los hijos sigue la misma regla. Los hijos obviamente necesitan los alimentos, no hay porque no hay necesidad de demostrarlos, pero también se establece la obligación alimentaria, que incluso puede ser de ambos progenitores, no nada más de uno, acorde a las posibilidades de cada uno de ellos. Y bueno, realmente no es que a veces es mucha la preocupación del foro, es qué pasa con todas estas cuestiones cuando hablamos de un divorcio sin causa. Todo esto no queda desprotegido, obviamente existen principios como el interés superior del menor, la igualdad de género, que auxilian a determinar una solución concreta en cada caso. Y también parte de la preocupación de algunos ciudadanos es, con estas resoluciones, criterios que ha emitido ya la Suprema Corte, cualquier persona que lo decida, aunque la legislación no lo establezca, la legislación local, ¿ellos pueden exigir este derecho si quieren disolver el matrimonio? Así es. Bueno, realmente este asunto fue fallado por una mayoría de 3 votos. No obstante, establece un criterio de cierta forma aislado, si bien no es vinculante, pero el que sí resulta vinculante es el de la contradicción de tesis que comento. Y en este caso, ahí incluso se dice en el rubro de la tesis, aplica para cualquier legislación. Entonces, ahora, no obstante, los códigos estatales no establezcan la posibilidad de un divorcio sin causa. Si una persona ya no desea permanecer en matrimonio e incluso no tiene tampoco la voluntad de ir a demostrar alguna causal, puede invocar la jurisprudencia de la primera sala y decir: yo deseo terminar el vínculo matrimonial y lo pido en aras de mi respeto a la autodeterminación, a mi dignidad humana, y en este caso la autoridad judicial deberá responderle atendiendo a la vinculación que tiene con esa jurisprudencia. Y porque finalmente el derecho fundamental a la libre determinación y al plan de vida se sobrepone sobre cualquier otra regulación normativa.
Perfecto, pues Cecilia, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado allá aquí en el estudio para este importante tema que tiene que ver con el divorcio incausado y este derecho a la libre autodeterminación. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, Erika, a ti. Gracias.